Saludos a todos mis hermanos y amigos que seguís este seminario bíblico de capacitación al ministerio. Bienvenidos a una nueva clase en donde vamos a empezar a ver la doctrina de la salvación. Vamos a ver la soteriología, así es como se conoce dentro de la teología sistemática a la doctrina de la salvación. Sotería en griego significa salvación, de ahí es que esa palabra soteriología signifique doctrina de la salvación. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta área? Realmente en lecciones anteriores, en otras áreas de la teología sistemática, hemos hablado del pecado, hamartiología. También estuvimos hablando de la necesidad de todo hombre de salvación porque nacemos en pecado, nacemos condenados bajo la ira de Dios. Así que todos los hombres necesitan ser salvos. ¿Qué vamos a ver entonces en esta área de la teología? No vamos a ver esa necesidad de salvación, no vamos a ver qué es la salvación, vamos a ver cómo es que hemos sido salvos. Es decir, ese proceso en el que nosotros, los redimidos, hemos sido salvados por Dios. Bueno, para estudiar cómo se da ese proceso en nuestra salvación, cómo ocurre nuestra salvación, los teólogos reformados formularon un término que se conoce como ordo salutis. Es una frase en latín que significa el orden de la salvación. Basados en ese ordo salutis, nosotros vamos a desarrollar durante unas 3 lecciones cada uno de esos pasos y vamos a ver cómo es que ocurrió la salvación en cada uno de nosotros. Por supuesto que cuando hablamos de cómo ocurre ese proceso de la salvación en los redimidos, hay posturas diferentes. Los arminianos, por ejemplo, difieren de nosotros como reformados. Sabéis que nosotros somos reformados y los arminianos creen básicamente que Dios abre la posibilidad de la salvación para el hombre a través de la obra de Cristo en la cruz, pero que es al hombre al que le corresponde aprovechar esta posibilidad. Como ya vimos en lecciones anteriores cuando hablamos del libre albedrío, dijimos que a la luz de las Escrituras está claro de que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios ni de escoger a Dios. Entonces, como reformados nosotros diferimos de esta posición arminiana y decimos que la salvación depende completamente de Dios, lo cual afecta a todo el orden de la salvación, conocido como ordo salutis, y difiere por supuesto de la postura arminiana. La postura reformada dice que Dios no solo logró algo en la cruz, sino que Él también aplica los beneficios de la cruz a las personas de manera individual y por esto decimos que la salvación es del Señor. Si el Señor no toma partido en la salvación de un alma, para esa alma es imposible salvarse, a pesar de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros creemos. Hermanos, si Dios no tomara la iniciativa, nadie podría ser salvo. Solo un acto sobrenatural puede darle vida al ser humano que está muerto espiritualmente. Dice Romanos 3:10, el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está muerto espiritualmente, es incapaz de poder buscar y desear a Dios. Así que Dios soberanamente toma la iniciativa y opera la salvación en sus escogidos, pasándonos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y hermanos, cuando la Biblia, perdón, y disculparme por la voz porque ando con la garganta bastante mal, cuando la Biblia habla de salvación, vemos que no habla de un acto simple, sino de una serie de procesos o de acciones que ocurren para que nosotros seamos salvos. Y eso es a lo que nosotros conocemos como el orden de la salvación, el ordo salutis. Y esto se deduce de varios textos bíblicos como este, en el cual se ve de una manera muy clara. Romanos 8, 28 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vemos aquí que fueron predestinados, que luego fueron llamados, a los que llamó, a estos también justificó, otro paso más, y a los que justificó, a estos también glorificó, otro paso más. No es que sean solamente estos pasos, pero aquí vemos un orden lógico, un proceso en la salvación. En este versículo, por ejemplo, de Romanos, vemos que la predestinación precede al llamado, que el llamado precede a la justificación y que a su vez la justificación precede a la glorificación.
y tiene todo el sentido del mundo, porque Dios no podría, por ejemplo, glorificar a un pecador que no haya sido previamente justificado. Entonces vemos un orden lógico en este proceso de cómo se aplica la salvación a las personas. Así que siguiendo este Ordo Salutis, vamos a ver cada uno de estos pasos en la salvación de nuestras almas a lo largo de 3 clases y bueno, en esta gráfica podéis ver básicamente esos 9 pasos que vamos a ver de forma introductoria. Nos detendremos por supuesto en algunos de ellos un poquito más que en otros, porque hay algunos que son más controversiales que otros. Hoy, por ejemplo, le vamos a dedicar toda la lección al primer paso, que es la elección o predestinación, ya que es precisamente uno de los más controversiales y necesitamos pues verlo un poquito más a fondo. Y hermano, la verdad es que podríamos detenernos con cada uno de estos pasos y dedicarle una lección exclusiva a cada uno de ellos, pero no es el fin. El fin es que veamos todo de una forma introductoria y sí que es verdad que vamos a recomendar algún material en algunos momentos, ya sea un libro, un vídeo, para el que quiera detenerse a estudiar alguno de estos pasos con más calma. Entonces vamos a verlos, estos 9 pasos, primero a manera de introducción, de forma resumida, de qué trata cada uno de estos pasos que vemos en esta gráfica. Bueno, en primer lugar, la elección. La elección significa que Dios escoge a las personas que serán salvas. Dios las escoge. Y no por nada que vea en ellas. Luego vamos a ir pues definiendo esto y profundizando un poquito más en este concepto de la elección, pero Dios escoge a las personas que serán salvas por el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, el segundo paso es el llamado, o también conocido como llamamiento eficaz. ¿Qué ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe? El tercer paso es la regeneración. Es que Dios da vida espiritual a los que ha escogido y ha llamado eficazmente, lo que en las Escrituras se conoce como nacer de nuevo. Cuando hablamos de regeneración o de un corazón regenerado, es un corazón que ha nacido de nuevo espiritualmente. El cuarto paso es la conversión. Y ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente, importante esto, al llamado del Evangelio, no coaccionado, sino de forma voluntaria. Esto lo veremos en la próxima clase, la semana que viene, Dios mediante. Dice, ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del Evangelio a través del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo. Luego de esto viene la justificación, quinto paso, que es la posición legal correcta delante de Dios, en donde la justicia de Cristo nos es imputada a nuestro favor. En sexto lugar, la adopción como hijos de Dios. Pasamos a formar parte de la familia de Dios como hijos adoptivos. Luego viene la santificación. En ese momento hay una santificación posicional, como se conoce, en donde se nos llama santos, porque ante los ojos de Dios el Padre ve a Cristo en nosotros, ve la santidad de Cristo, pero hay un proceso de santificación en el cual crecemos en obediencia y conocimiento de Dios, pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. El octavo paso es la perseverancia en la fe, en el caminar cristiano, es decir, continuar en la fe hasta el fin de nuestros días, permanecer en Cristo. Y por último, la glorificación. Y es el momento en el que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado en nuestras vidas, nos dará un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad y gozar de Él. Una nota muy importante a tener en cuenta en este orden de la salvación con estos pasos es que a veces no sabemos cuándo avanzamos de un paso al otro, cuándo ocurre exactamente uno o el otro en el tiempo, porque a veces ocurren de manera simultánea, pero es un orden más lógico que cronológico. Este es el orden presentado de forma lógica, lo que ocurre de forma lógica para que se dé el siguiente paso, más que de forma cronológica, porque por ejemplo, cuando hablamos del paso 2, 3, 4, 5 y 6, todos esos pasos ocurren casi de manera simultánea. Lo estaremos viendo con más detenimiento conforme vayamos avanzando. Entonces, de manera resumida, como vemos aquí en pantalla en esta diapositiva, podemos diferenciar los pasos 1 al 6
e incluso parte del 7, esa santificación posicional, como el proceso de llegar a ser hijo de Dios. Y por otro lado, los pasos 7 al 8 que tienen lugar en esta vida, en donde estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Y por último, el paso 9, que sucede al final de esta vida, cuando entremos en gloria. Es importante, hermanos, que nos saquemos el concepto de la salvación como algo que ocurre solamente en el pasado, en un momento concreto. No, la Biblia nos habla y nos muestra la salvación como algo pasado, presente y futuro, un proceso que comienza en un momento determinado de forma soberana. Dios lo determina el momento hasta que nos vamos con el Señor y entramos en su presencia. Ese es el proceso de la salvación en nuestras vidas. Es un proceso que no es solamente del pasado. ¿Ven? Entonces es importante que lo veamos de esa manera y así entenderemos mejor el orden de la salvación y cada uno de estos pasos que vamos a ir viendo. Y decir también, hermanos, antes de entrar al primer paso, a la elección o predestinación, que algunos de los aspectos de la salvación son competencia exclusiva de Dios. La salvación por completo es de Dios. Dios participa en todos y cada uno de los pasos que nos ocurren en ese ordo salutis. Pero, hermanos, nosotros participamos en algunos de esos pasos también. Esto no significa que nosotros nos ganemos la salvación, sino que hay algunos pasos, como por ejemplo la conversión o la santificación, que requieren la actividad humana junto con la actividad de Dios. Pero serían para nosotros imposibles si no hubiera actividad divina. Y hay muchos pasos, la gran mayoría, que solamente son competencia de Dios, como puede ser la elección, el llamado eficaz, la regeneración, la justificación, la adopción, etcétera, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que la salvación es de Dios, sí, pero hay cierta actividad humana en ciertos momentos, en algunos de esos pasos, remarcando, hermanos, de que sin la iniciativa divina, sin la actividad divina, para nosotros ni siquiera podría ser posible, por ejemplo, la santificación, como hemos dicho en otras ocasiones, de que si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, nos convenciera de pecado, nos guiara, etcétera, para nosotros sería imposible crecer en santidad. Amén. Así que, al final, el que nuestra salvación se produzca y llegue a su fin depende completamente de Dios, pero al mismo tiempo la Biblia nos muestra de que el hombre es responsable en ese proceso de salvación. Me gusta mucho una ilustración que usa Miguel Núñez para explicar esto y dice así: si encierras a tu hijo en una habitación con 5 puertas y dejas 4 de ellas con seguro e imposibilitadas de abrir, el niño tratará de abrir todas las puertas para llegar hasta donde tú estás. Intentará una por una hasta que encuentre la puerta correcta. El niño encuentra la puerta que tú, como padre, habías dejado abierta para que él entre. El niño puede decir que fue su esfuerzo que lo llevó a encontrar la puerta abierta porque él buscó hasta encontrar, pero en realidad el padre intencionalmente dejó esa puerta abierta para ser encontrada. Esas puertas muchas veces son circunstancias en la vida que Dios orquesta con la intención de que cuando terminemos de buscar por todos nuestros caminos cerrados, encontremos el único camino de salvación. Desde aquí luce como el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios. Desde la perspectiva de Dios es evidente que Dios fue atrayendo a ese hombre con su misericordia, como dice en Jeremías 31:3. Me parece una ilustración muy buena en la que representa esto que venimos desarrollando. Ahora sí, ya nos vamos a meter en el primer paso del orden de la salvación, que como hemos dicho es la elección, o también lo vemos en las Escrituras como predestinación. Bueno, el primer paso, por supuesto, es este. Todo comienza porque Dios nos eligió, nos escogió, predestinó desde antes de la fundación del mundo que ciertas personas fueran salvas. Aquí empieza absolutamente todo. Este término de elección o predestinación lo encontramos alrededor de 25 veces en el Nuevo Testamento. Y también vemos el concepto de ser escogido en el Antiguo Testamento, como luego veremos con algún ejemplo. Bien, ¿qué es la elección? Una definición de elección sería esta: es un acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge que algunas personas sean salvas.
no a causa de ningún mérito previsto en ellas, sino solo por su beneplácito y soberano placer. Hermanos, antes de que Dios nos creara, Él ya nos conocía, y de la misma forma que Él decretó la fecha de nuestro nacimiento, la fecha en la que vamos a morir, que solamente Dios lo sabe, pues también Él sabía en qué momento nosotros íbamos a ir a los pies de Cristo. Él estableció ese día y esa hora en el que nos entregaríamos a Dios de forma gozosa y voluntaria. En lecciones anteriores estuvimos hablando de las 5 doctrinas de la gracia, tocamos en Cristología la expiación particular, que era una de esas 5 doctrinas, pues la elección incondicional es otra de esas doctrinas de la gracia que nacieron bajo los cánones en el sínodo de Dort, como ya estuvimos hablando y no vamos a repetir ahora. Pero ¿por qué se le conoce como elección incondicional? Bueno, es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja salvarlo. Por ejemplo, hermano, la fe no es una condición para la elección, al contrario, la elección es una condición para la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no fue que Dios me escogió porque yo tuve fe primero o porque Él previó de que yo iba a tener fe. No. El caso es que yo pude un día tener fe porque fui previamente escogido por Dios. De eso se trata. Vamos a ver algunos versículos al respecto. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate que no dice que los que creyeron fueron escogidos para ser destinados para vida eterna, sino que los que creyeron estaban ordenados para vida eterna, es decir, habían sido escogidos. La elección de Dios precede a la fe de estos nuevos discípulos, la hizo posible. Esa es la razón determinante por la que algunos creyeron mientras que otros no. Fíjate lo que le dice Jesús a los judíos en Juan 10:26. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No podéis tener fe porque no sois de mis ovejas escogidas. Es decir, la elección precede a la fe. Alguien que no ha sido escogido por Dios jamás podrá tener fe salvadora en Dios. El apóstol Pablo les escribe también a los Efesios lo siguiente. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este texto es muy claro al revelar que la elección de Dios no es por mérito alguno nuestro, no es porque tuviésemos una fe que el Señor vio de antemano. No, hemos demostrado, hemos aclarado de que eso es imposible. Él nos amó porque así quiso, por el puro afecto de su voluntad nos escogió. El próximo texto es muy claro al respecto de esto último, de que Él no nos escogió porque Él viera en nosotros que aceptaríamos a Cristo como Señor y Salvador, como algunos argumentan. En Romanos 8:29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, es un texto que hemos leído hace un momento, pero quiero remarcar estas dos palabras que he subrayado, que son claves en este pasaje. Una es conoció. En griego es proginosko, que significa conocer de antemano con la idea de orquestar de manera intencional. Y predestinar, en griego, significa literalmente marcar un límite de antemano, es decir, orquestar providencialmente y eficazmente. Si parafraseamos ahora este versículo de Pablo, yo lo he escrito de esta manera, expresaría algo así: porque a los que Dios escogió para salvación, Él orquestó de forma providencial y eficaz el que un día ellos fueran salvos,
y mostrasen la gloria de Cristo a través de la transformación en sus vidas. Amén. Esto es lo que nos dice el texto. Bueno, algunos argumentan que cuando Pablo se refiere a los que conoció de antemano, es que Dios estaba viendo de antemano que ellos tendrían fe, que creerían en Dios, que lo escogerían para ser salvos. Bueno, como acabamos de ver en estas dos palabras que hemos remarcado, esto no es lo que nos quiere decir el texto, pero tampoco la lógica del texto nos lleva a esa idea, a esa conclusión. Porque si le diésemos esa interpretación, hermanos, entonces ese argumento que Pablo dice de que Dios a los que escogió los llamó y que los justificó y entonces los glorificó, ¿cómo justifica Dios a las personas? ¿Cómo justifica Dios a las personas? Por medio de la fe. Bueno, la fe que es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Dios puede justificar porque Dios primero puso esa fe en los corazones. ¿Por qué? Porque nos escoge, nos llama, deposita esa fe en nosotros y entonces nos justifica. Así que el argumento es totalmente ilógico de la manera en la que muchos los argumentan. Los arminianos precisamente argumentan de esa manera y creemos que no están haciendo una interpretación correcta del texto. De hecho, uno de los textos favoritos para ellos, porque es tan visible a lo largo de las escrituras la elección, que no pueden negar de que hay algún tipo de elección o predestinación, pero ellos argumentan que esa elección es en base al conocimiento previo que Dios tiene de que nosotros íbamos a escogerlo. Bueno, en Romanos 8, 29 al 30 vemos que no, que el argumento no es bíblico. Cuando hacemos una buena exégesis, vamos a ver un texto en el que ellos apoyan mucho al respecto, que es 1 de Pedro 1, 1 al 2. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, los arminianos argumentan aquí claramente que Pedro está diciendo que Dios elige según su presciencia, su conocimiento previo. Ellos traducen esa palabra como conocimiento previo. Y sí, obviamente significa conocimiento previo. Solamente está utilizado en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento esta palabra. Pero Pedro la está usando aquí en el mismo sentido que la usa Pablo en Romanos 8, 29, cuando hemos leído a los que antes conoció, con el mismo sentido, con la misma interpretación. Pero bueno, simplemente basta con hacer una ojeada tranquila al texto y darse cuenta lo que dice. Hay que leer con calma, hay que leer con entendimiento. Y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Aquí está la clave: para obedecer. Elegidos para obedecer. No porque él sabía que iban a obedecer, sino porque pudieron obedecer porque fueron escogidos previamente. Ahí está la clave, hermano. Así que el mismo texto, bien leído, pues ya te arroja la luz de que no se trata de un conocimiento de que ellos iban a obedecer o a depositar su fe en el Señor, sino que se trata de que ellos fueron escogidos, que ellos fueron conocidos de antemano, en el sentido de que Dios orquestó la salvación de esas personas para que ellos un día pudieran voluntariamente escoger a Cristo. La otra ocasión, he dicho que hay dos, en la que se utiliza esta misma palabra griega de presciencia, se encuentra en Hechos 2.23, también en palabras de Pedro, y en este caso la usa para decir este texto que dice: este Jesús, Hechos 2.23. Este, hablando de Jesús, dice: fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento, presciencia en griego, esa es la palabra, de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. La pregunta sería, hermanos, ¿cómo sabía Dios que los impíos iban a crucificar a Jesucristo, al Hijo de Dios? Bueno, la respuesta, hermanos, es porque Dios lo decretó así. Dios determinó de que colgaran a Cristo en la cruz. Dios decretó que así fuera todo, tal como sucedió. Y estaba ya, hermanos, profetizado en las Escrituras. Dios no lo sabía porque lo había visto de antemano, en el sentido de que vio lo que hicieron y entonces no. Dios lo sabía porque Él decretó que así ocurriera de forma providencial y soberana. Y de lo mismo
podemos decir acerca de la salvación de los escogidos de Dios. Él conoce de antemano a aquellos que va a salvar. Otro texto posiblemente el más clarificador de esta doctrina de la elección lo encontramos en Romanos 9, en los versículos 10 al 18, y lo leemos, dice así: Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Clarísimo esto, hermanos. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, yo personalmente, no sé tú, pero a mí personalmente este texto me parece tan claro que no necesita ni siquiera explicación. Más claro el agua, hermanos. ¿Cuál es el problema que surge? Que lo vemos injusto. A nuestros ojos no nos parece que Dios sea justo al hacer esto. Y entonces eso es lo que Pablo adelanta en ese pensamiento en el verso 14 cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? A lo que responde rotundamente: en ninguna manera. No podemos concluir en ningún momento de que Dios es injusto. El problema lo tenemos nosotros. El problema está en nuestro corazón. Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo, dice al respecto. Me gusta mucho. Dice: cuestionar a Dios implica constituirse en una autoridad por encima de él, con derecho para cuestionarlo y llamarlo injusto. Dios respondería: ¿quién dice que soy injusto? ¿Dónde está el estándar de justicia por encima del mío para catalogarme de injusto? Justo no es lo que creemos. Justicia es, por definición, lo que Dios hace. Cuando hay una discrepancia entre Dios y nosotros, los que necesitamos ajustes somos nosotros. Amén y amén. Y por eso, hermanos, Pablo continúa diciendo en los versículos 19 al 21, aquí en el mismo capítulo 9, pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nuevamente repito, hermanos, más claro el agua, más claro el agua. El hombre, como simple barro, hermanos, se quiere poner a la altura del alfarero. Dios, como creador, puede hacer lo que quiera con cada uno de nosotros, y Dios es totalmente justo, y todo lo que Él hace es justo y bueno. Hermanos, no podemos sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Tildar a Dios de injusto es no entenderlo, es no aceptar su justicia, es creernos más sabios de Dios, como decía aquí Miguel Núñez, y es una gran muestra de lo tan afectados que están nuestros corazones por el pecado y lo necesitados que estamos de ser sanados y de ser salvos. Amén. Justo, hermanos, por definición es todo aquello que hace Dios, porque en Él no hay injusticia. Él es el dador de justicia. Así que si algo nos parece injusto, hermanos, el diagnóstico es muy sencillo. El problema está en nosotros, está en nuestro corazón y no en Dios. Hace algo más de un año compartí un mensaje en la congregación que titulé Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, basado en Romanos 11, 33 al 36. Os recomiendo esta predicación precisamente para tocar este tema que vi necesario. El Señor me llevó a hacerlo en ese momento. Ahí tenéis el enlace, los apuntes lo podéis buscar en el canal de nuestra congregación aquí en YouTube. Bueno, al principio he dicho que la elección no es algo que vemos solamente en el Nuevo Testamento. El concepto aparece alrededor de unas 25 veces, elección o predestinación, pero también vemos la elección en el Antiguo Testamento.
Vemos cómo Dios escoge a personas concretas, pero también cómo escoge al pueblo de Israel por encima del resto de naciones, desechando al resto de naciones. Fíjate en Deuteronomio 7, 6 al 8, cómo hace de Israel su pueblo especial. Y solo mira hacia Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Nuevamente, hermanos, no fue una elección basada en méritos, sino en que Israel, dice, era el más insignificante de todos los pueblos. Fue por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él decidió amarlos, por eso los escogió, no porque hubiese en ellos algo especial, hermanos. Vemos la elección, entonces, también en el Antiguo Testamento. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero creo que este es contundente y suficiente. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de la elección, también surge entonces, ¿qué pasa con aquellos que Dios no escoge? Bueno, a esto se le conoce como la doctrina de la reprobación, y quiero tocar este tema antes de terminar la clase. La doctrina de la reprobación. Bueno, si Dios soberanamente escoge salvar a algunos, eso necesariamente significa que Dios escoge no salvar a otros. Y a esto es lo que se le conoce como la doctrina de la reprobación. Los que no son escogidos son reprobados. Aquí tenemos una definición y dice, la reprobación puede definirse como la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, decidir no salvarlas y castigarlas por sus pecados y así manifestar su justicia. He querido subrayar pasar por alto a algunas personas porque esta doctrina puede ser objeto de malos entendidos, de hecho lo es, y hay posturas dentro del calvinismo, como se conoce el hipercalvinismo, del cual estamos totalmente en contra, que dice que al igual que Dios obra en sus escogidos para que crean en Él, de la misma manera obra el mal en los corazones de los reprobados para que no lleguen a la fe, es decir, se lo impide. Bueno, hermanos, esto por supuesto no es correcto, no es bíblico, haría a Dios autor del mal, por tanto contradiría las Escrituras. La Biblia nunca ha dicho tal cosa, Calvino tampoco. Así que, hermanos, cuando decimos que Dios pasa por alto a algunas personas y decide no salvarlas, lo que estamos diciendo es que Dios los deja en su estado de condenación, en su estado pecaminoso, con el que el pecador nace y escoge permanecer. Así que Dios no obra ningún mal, como dicen los hipercalvinistas. Los reprobados no les impide venir a la fe. El llamado de la salvación es para todos. Simplemente que los que vienen a salvación son porque Dios los capacita. A los otros Dios decide pasarlos por alto. Y aunque para nosotros esto es incomprensible y puede resultar doloroso, hermanos, tenemos que entender que dentro de todo esto Dios sigue siendo justo, hermanos, y que en la mente de Dios la prioridad es mostrar su gloria y que al hacerlo así de esta manera es como mejor se muestra la gloria de Dios, porque todo lo que Dios hace es perfecto, es lo mejor. Amén. Verlo de otra manera es poner la prioridad en el libre albedrío del hombre, es decir, como si Dios le diese prioridad al libre albedrío en vez de a su propia gloria. Y hermanos, esto no es bíblico, no vemos que esto esté enseñado así en las Escrituras. Vamos a ver algunos versículos que muestran esta doctrina de la reprobación en las Escrituras. Dice en Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fijaros que claro está aquí. Hombres impíos destinados para esta condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Otro texto se encuentra en 1 de Pedro 2.8 que dice, porque ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, porque fueron reprobados. Proverbios 16.4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo, aún aquellos que son reprobados. ¿Por qué? Porque aún en esto Dios es glorificado.
Nos cuesta entenderlo, nos cuesta digerirlo, pero esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Romanos 9, 18 al 23 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, lo hemos leído antes, al que quiere endurecer, endurece, pero me dirás por qué, pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, un escogido y un reprobado? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ahí está el deseo del corazón de Dios, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Así que, hermanos, aunque suene incómoda esta doctrina de la reprobación, la doctrina también de la elección incondicional, es una realidad que no podemos rebatir, que se encuentra en las Escrituras. Como hemos dicho anteriormente, debemos creer plenamente de que, a pesar de que no entendamos y nos resulte doloroso, que no comprendamos todo esto, que Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno, que todo lo que hace es perfecto. Amén. Así que recordemos que el fin último de Dios es mostrar su gloria. Amén. Es muy importante que tengamos esto presente, porque si no vamos a errar a la hora de tomar conclusiones. Y ya para terminar, para reflexionar, hermanos, la doctrina de la elección es una doctrina que nos lleva a tener seguridad y consuelo en que nuestras vidas están en manos de un Salvador soberano, omnipotente, que gobierna todas las cosas. Y eso, hermanos, trae seguridad a nuestros corazones de que la salvación se completará. Esa salvación que Él comenzó llegará hasta el fin. Estamos en las manos del Dios soberano. En segundo lugar, trae motivo de alabanza, de gratitud a nuestro Dios por esa salvación inmerecida, por la gran misericordia que ha tenido de nosotros, hermanos. Disminuye cualquier orgullo que pueda haber en la criatura, que podamos sentir si pensamos que nosotros obtenemos algo en esa salvación, algún mérito, o si hay algo bueno en nosotros, porque no lo hay. Y por último, hermanos, muchos dirán: entonces, si algunos son escogidos, ¿para qué evangelizar? Bueno, pensar de esta manera es un grandísimo error, porque el que haya escogido significa que hay garantía de éxito en la misión, en la predicación del Evangelio, porque aquellos que son escogidos responderán positivamente al Evangelio. Así que gloria a Dios por ello también. Hermanos, lo dejamos aquí. Podríamos seguir hablando más de todo esto. He querido hacerlo de manera introductoria, aclarando sobre todo los puntos más controversiales y yendo a los textos que son más claros al respecto. Hay muchísimos más textos que podríamos haber usado, pero estos son los más contundentes. Muchos de ellos, como digo, no necesitan ni siquiera explicación. En la próxima lección estaremos viendo otros pasos más del Ordo Salutis, el orden de la salvación. Y sí que os quiero recomendar, porque tenemos en nuestro canal, tuvimos una conferencia hace un par de años, si no me equivoco, en donde el pastor Israel Sand de la Iglesia Bautista de Córdoba estuvo ministrando las doctrinas de la gracia, y una de ellas fue la elección incondicional, que estuvo tocando de forma magistral con ese don tan precioso que Dios le ha dado al hermano, y que os recomendamos. Elección incondicional, Congreso Sublime Gracia, Pastor Israel Sand. Así lo podéis buscar en nuestro canal de YouTube si queréis profundizar un poquito más en esta doctrina. Sin más, que el Señor os bendiga.